El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizados. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos, los invitamos a compartir nuestra segunda edición de hoy jueves 3 de marzo de 2016. Y nos vamos a la ciudad de Buenos Aires para comenzar esta edición de Informativo Farco porque comenzó el Congreso de la Coalición por una Comunicación Democrática. Lo venimos anunciando en estos días, lo informamos hoy en nuestra primera edición y allí hay muchos integrantes de las radios comunitarias, entre ellos nuestro compañero Pablo Antonini de Radio Estación Sur, vicepresidente de Farco. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pepe y compañeros de todo el país? ¿Cómo les va? La verdad que muy intenso lo que está sucediendo acá. Hemos salido un poquito para poder hablar porque el evento transcurre en el subsuelo del anexo del Congreso donde no hay buena señal telefónica. Se ha cortado el aire acondicionado mágicamente por estas cosas que pasan, así que el calor también impregna la movida, pero eso no está menguando en lo más mínimo el entusiasmo de la gente que está participando de este Congreso, de la Coalición por una Comunicación Democrática. Como bien decías, tenemos compañeros de diferentes radios del país que han venido para acá y ya hablaron muchas figuras importantes para la historia y el presente de la comunicación popular, y no solo de ello, habló la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, de Bonaccini, quien, entre otras cosas, hizo una referencia a nuestra querida Radio Futura de La Plata, de Farco, que fue el primer medio que les abrió las puertas cuando era mucho más difícil encontrar voces. Habló Mariela Pugliese, nuestra presidenta de Farco, y estuvimos también charlando con compañeros y compañeras de distintos sectores que vienen a expresar su rechazo al DNU y su voluntad de que estos temas se traten en el Congreso y no a decretazos. Uno de ellos era Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario, que nos decía lo siguiente. Nuestro gremio tiene un compromiso fundamental con la plena vigencia de esta ley, que nos ha costado muchísimo conseguir. Sabíamos que el camino no iba a ser fácil, que nosotros no hayamos podido prever que este triunfo de la derecha vía las elecciones no quiere decir que no fuera una de las posibilidades. Siempre imaginamos la ley como un punto de partida, queremos su reivindicación plena, queremos seguir peleando, nunca nada nos fue regalado a los trabajadores, queremos seguir peleando, luchando por la plena vigencia. Para nosotros es fundamental luchar contra los monopolios, los oligopolios que encarcelan la palabra, que nos someten permanentemente en el trabajo cotidiano a humillaciones, a imposibilidad de decir la verdad. Así que estamos comprometidos aquí con la coalición, con este primer congreso que nos hace acordar muchísimo aquellas audiencias donde debatíamos hacia la ley. Nosotros estamos comprometidos con esta lucha, con esta plena vigencia de la ley. Estamos dispuestos a seguir marchando, luchando para profundizar la ley que tenemos, pero reclamar que se cumpla. Este es nuestro compromiso. Es fundamental para los trabajadores por la multiplicación de puestos de empleo que se pierden en función de la concentración. Así que no tenemos duda, nunca lo tuvimos. Este país necesita de liberar la palabra para poder liberar la riqueza y poder distribuirla justamente entre todos sus habitantes. Ahí la palabra de Carmona, que como dirigente gremial de los trabajadores de la comunicación, además obviamente su intervención y la de muchos otros que han venido está cruzada por el presente de despidos que está habiendo en muchos medios de comunicación, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la misma voluntad de destruir la ley a la que acá se le está intentando poner freno. Te cuento cómo sigue esto. Acaba de terminar hace instantes su alocución la defensora del público, Cintia Ottaviano. Van a pasar ahora a distintos referentes que se van a centrar en el aspecto técnico y legal, en contar las denuncias que se han hecho, las presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después, alrededor de la 1, comenzará un formato más de audiencia, de foro, de taller, si se quiere, a micrófono abierto, donde se terminará de definir el borrador
de los nuevos 21 puntos por una comunicación democrática que van a ser proclamados. Se espera que con presencia masiva y variada de distintos referentes sociales y políticos, alrededor de las 6 de la tarde acá en el Congreso Nacional, reafirmando sobre todo la voluntad de que este es el espacio donde tienen que discutirse las cosas, el Congreso. Ese es un poco el programa, lo que está previsto que suceda en el día de hoy acá en el anexo del Congreso Nacional. Pablo, una consulta. ¿Rondó en el encuentro en el Congreso en estas primeras horas el tema de la decisión del Grupo Clarín de sacar de Cablevisión la señal de Telesur? Sí, claro, es uno de los temas. Justamente Cintia Ottaviano, que acaba de terminar, hizo especial hincapié en eso, recordó el artículo de la ley que le prohibía hacer eso, y la estrategia que se dio con el decreto 267 de recaratular a las empresas de cable como si fueran de telecomunicaciones, que es lo que le permite eludir ese tipo de disposiciones. También recordó que eso significa que en la grilla de Cablevisión la única señal de noticias internacional de noticias en español que queda es CNN, porque todo lo demás pasó quedó en el pack premium, el HD que le dicen. Así que además de que nos sacan esa voz latinoamericana, solo nos dejan la voz imperialista por excelencia, por decirlo de alguna manera, algo tan emblemático como la CNN. Es la única referencia internacional de noticias que nos queda en la grilla del cable. Es una cosa más entre tantas, pero es muy simbólica y por supuesto que está sobrevolando los debates. Bien, una de las consecuencias de los decretos firmados por el presidente. Pablo, te agradecemos el contacto y todas las radios están a la expectativa de todo lo que se vaya generando desde el equipo de producción de nuestra agencia de noticias y de las radios comunitarias de Farco para seguir contándole, más allá de esta salida en el noticiero, lo que está pasando allí en Buenos Aires con este congreso de la coalición. Un abrazo, Abrazo grande, y tal como decís, la agencia de noticias de Farco va a estar actualizándose permanentemente durante todo el día. Ahí se van a poder escuchar todos los testimonios, las voces, y vamos a tener un programa especial alrededor de las 6 de la tarde con una especie de síntesis, resumen general de la jornada, que va a estar a disposición también para ser emitido por todas las radios de Farco y cualquier otra radio que quiera hacerlo. Abrazo grande, Pablo. Abrazo, hasta luego. Y como decíamos, el Grupo Clarín sacó a la señal internacional latinoamericana Telesur de su empresa Cablevisión. Es una de las posibilidades que le dan los cambios a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual impuestas por decreto por el presidente Mauricio Macri. En el decreto 267 que firmó a principios de enero el presidente, sacó a la televisión por cable de las regulaciones de la Ley de Medios. De este modo, las empresas no están obligadas a cumplir con la grilla de canales que garantizaba la presencia del canal Telesur como principal señal de noticias internacional. Así informaba Telesur este nuevo acto de censura que se produce en Argentina. Y desde este 1 de marzo, la cable operadora de Argentina, Cablevisión, perteneciente al grupo Clarín, ha retirado de su oferta de canales básicos a la multiestatal Telesur, limitando al pueblo argentino en el acceso a la información y privándolos de conocer la realidad de los pueblos de América Latina. El derecho de millones de argentinos a estar informados ha sido vulnerado ante la imposibilidad de contar con la señal de Telesur, considerada una ventana plural para los que no son escuchados por las grandes empresas de comunicación transnacionales. Recordemos que esta no es la primera vez que el grupo mediático Clarín adelanta una decisión arbitraria y unilateral de este tipo. Casos como el cierre de los servicios de comunicación audiovisual AFCA y la amenaza contra la Ley de Medios del pasado mes de diciembre también dan cuenta del cerco informativo en el país suramericano. Cientos de mensajes de los televidentes han sido recibidos en solidaridad con nuestra multiestatal y han denunciado la decisión de la cable operadora. Telesur ha garantizado la cobertura de los sucesos que son silenciados por la mayoría de los medios privados. Nuestra multiestatal mantiene convenios con más de 96 cable operadoras y 9 estaciones de televisión abierta para garantizar el acceso oportuno a los contenidos informativos que han marcado nuestra hoja de ruta. Nuestro norte es el sur. Y hoy más que nunca, el compromiso es continuar siendo la señal informativa de América Latina. Lo que decía la red Telesur
sobre esto que ha ocurrido en Argentina, y así también nos están viendo en el mundo, un país con cerco informativo, con censura, donde se acallan medios como Telesur que muestran las informaciones que se ocultan en grandes cadenas internacionales como por ejemplo la CNN. Para hacer denuncias, porque se puede denunciar que esta empresa Cablevisión del Grupo Clarín ha sacado a Telesur, se puede recurrir a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual en su página de internet. El gobierno sigue echando a los trabajadores que atienden las denuncias de los consumidores por abusos de las empresas. Como informamos en nuestra primera edición, ayer se produjeron 200 nuevos despidos en la Secretaría de Comercio de la Nación en áreas como el programa Precios Cuidados, Consumo Protegido, Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor. Esas áreas del Estado en las que los ciudadanos podían hacer reclamos y denunciar abusos de precios y otras arbitrariedades de las empresas, hoy no tienen trabajadores. Así lo explicó a Informativo Farco la delegada Luján Longati. Por ejemplo, de precios cuidados hay compañeros acá que se encargaban de eso, de ir a cubrir, de encargar los informes y relevar los precios de los supermercados para hacer los informes, para que no haya abusos de precio como correspondía. Y bueno, esos están cesanteados. Consumo Protegido, como te contaba, era el programa que mediante una ley que se hizo para el tema de hacer reclamos a empresas por montos menores, que sería muy costoso y ningún abogado, digamos, los tomaría. Digamos, eso era un servicio público, un reclamo a una empresa, por ejemplo, por un celular, de una manera gratuita, y sin el papel de consumo protegido no se podía acceder a la parte judicial, se necesitaba el trámite de acá. Así que bueno, eso también beneficia, veremos que se benefician las empresas que no van a tener ese tipo de reclamos, digamos, montos menores y que eran del público en general. Defensa del consumidor, defensa de la competencia también, ya no hay, están cesanteando todos los programas de registro de los movimientos que me contabas de las empresas. Y al igual que se repite en otros organismos donde el gobierno está achicando el Estado y dejando a familias sin trabajo, en el caso de la Secretaría de Comercio también se está despidiendo, por ejemplo, a personas que no eran ñoquis y que tenían una función concreta. Incluso se despidió a mujeres embarazadas y a personas con licencia por enfermedad prolongada. Así lo contaba la delegada Luján Longati. Hay casos de chicas, de mujeres embarazadas, de personas con licencia por enfermedad prolongada. Así que bueno, esa es la situación. Sin ningún miramiento se ha despedido de esa manera, informal, porque simplemente lo hicieron verbalmente. No, a nadie le llegó todavía la notificación y ahora los compañeros no podían ingresar. Nosotros, por supuesto, que no adherimos a esas falacias del concepto de ñoqui para nada. Acá hay gente que viene a trabajar, que viene a cumplir sus funciones, y te digo, sistemáticamente se está achicando el Estado, se están quitando las funciones, las tareas, y ahora dicen que hay personas que no tienen tareas, claro, porque está haciendo un deliberado quite de materiales, de tareas y de programas. Eso es lo que está pasando. El compañero siempre se presenta a trabajar. Luján Longati, delegada de los trabajadores de la Secretaría de Comercio, por estos 200 nuevos despidos que ha habido en ese organismo. Los trabajadores denunciaron que estos despidos fueron informados verbalmente y sin ninguna notificación formal, y además dijo que hoy quisieron ingresar al organismo, pero se les impidió el paso. Estás escuchando Informativo Farco. El ñoqui no llega a la puerta de trabajo y se entera que está despedido. Entonces, ¿cómo que sos un ñoqui si tenés un puesto de trabajo? El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Quiero decirles hoy que tenemos que alejarnos definitivamente de la viveza criolla mal entendida. En Córdoba, un dirigente de Cambiemos aplicó la vieja y conocida viveza criolla para tener 2 cargos y cobrar 2 sueldos. Se trata de Andrés Díaz Joffre, quien asumió como concejal de la localidad de Mendiolaza y 2 días después fue nombrado asesor del intendente de Villa Allende, Eduardo El Gato Romero. Todo quedó en evidencia cuando el Consejo de Mendiolaza inició su periodo de sesiones. Pero tenemos el informe desde Radio Nativa. Buenos días, Pepe, Cristian y oyentes de radios comunitarias de todo el país.
Tal como lo establece la Ley Orgánica Municipal de la provincia de Córdoba, el Consejo Deliberante de Mendiolaza dio inicio al periodo de sesiones ordinarias. La novedad se produjo cuando Nicolás Martínez Dalque, del Partido Justicialista, hizo mención al artículo 16 de la Ley 8102 y expuso la moción de expulsión de su par Andrés Díaz Joffre, representante legislativo por Cambiemos. Según expuso, el referente del PRO había sido nombrado el 12 de diciembre de 2015 por Eduardo Romero, intendente de Villa Allende por Alianza Cambiemos, al frente de la Secretaría de Planificación y Control de Gestión, 2 días después de haber asumido como concejal de Cambiemos Mendiolaza. Esto afirmó Martínez Dalque. El abogado, el magíster, no es una persona que lo desconoce. Pero bueno, esto será parte de la viveza que habla el presidente Macri, que hay que terminar, ¿no? Es el presidente del PRO Departamento Colón. Ha sido prácticamente el que manejaba la municipalidad de Villa Allende junto con el intendente porque es su hombre de confianza. Claro que hoy no lo detenta más porque el día de ayer decretaron de que ya no trabaja más en Villa Allende. Y claro, yo me imagino que la lectura política rápidamente del intendente Eduardo Romero ha sido despegarse, que en la desesperación este doctor empezó a borrar las cosas que había puesto en Facebook, modificaron la página web como autoridad de Villa Allende. Por su parte, el radical Daniel Salive, intendente de Mendiolaza, se mostró sorprendido por la situación. Me ha sorprendido totalmente. Es abogado y conoce, digamos, las leyes, o creía yo que por lo menos conocía las leyes. Que asumió el 10 de diciembre, acá juró, y de ahí sin duda que, como dice la ley, hay que esperar hasta la primera sesión del 1 de marzo. Y la verdad que me llamó la atención cuando me enteré que hay un decreto del 12, el tema de puntual que es lo que le va a facturar a la gente, digamos, me parece. Él fue elegido para ser consejero y de repente terminó en Villa Allende. Una carrera corta política para él. La situación genera polémica en el contexto actual, marcado por el discurso que el presidente Macri dio en el Congreso de la Nación y que se relaciona con uno de los momentos en los que intentó posicionarse por encima del gobierno anterior. Un Estado que se puso al servicio de la militancia política y que destruyó el valor de la carrera pública. Desde Unquillo, reportó Radio Nativa para el informativo Farco. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. Agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, jueves 3 de marzo de 2016. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos vamos a encontrar de nuevo mañana, pero estén atentos a nuestra agencia de noticias para conocer todo lo que va ocurriendo en el Congreso de la Coalición por una Comunicación Democrática que se está realizando en Buenos Aires desde las 10 de la mañana y hasta aproximadamente las 6 de la tarde. Con el Noticiero Nacional de Farco nos reencontramos mañana. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.